Le damos gracias a Dios. Hay tantas razones para estar agradecidos. Creo que el solo hecho de estar de pie ya es bastante. Uno de los más grandes defectos del ser humano es quejarse por lo que no tiene, sin apercibirse de las cosas que sí tiene. Está enfermo, pero está vivo. Tiene escasez, pero comió. Dios nos ha dado lo necesario. Sea bendito su nombre. Si Él tiene cuidado de las aves, también cuidará de nosotros. Capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Esta vez los versículos 47 al 56. Amén. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. La tomamos hoy como quien toma el alimento, con hambre, con necesidad de saber de ti, con palabra de sabiduría, palabra de gracia, en labios de tus siervos, Señor, el más pequeño de todos. Me asiste solamente la confianza, Señor, de que tu palabra dice que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ahora, cuando más débil soy, Señor, yo sé que tú has de glorificar tu nombre a través de tu palabra, y confío, Señor, en esa promesa. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro oído, que tu palabra hoy, Señor, caiga en buena tierra y sea asimilada de tal manera que cumpla el propósito para el que la enviaste, bendito Señor. Oh, quita todo estorbo, todo tropiezo en medio de nosotros, toda distracción, y que nuestro corazón se abra para recibir tu palabra, bendito Señor. Amén. Vamos a comentar acerca de este acontecimiento que es el arresto de Jesús. Estuvimos viendo el jueves pasado cómo Jesús va con profundo dolor al huerto de Getsemaní a pedirle al Padre si fuese posible obviar, evadir esa responsabilidad que tenía delante del Padre, y al mismo tiempo rinde su voluntad al Padre y le dice: pero que sea hecho como tú quieres y no como yo. Hablábamos de lo importante que es entender que la oración no es Dios haciendo lo que yo quiero, soy yo adaptándome a los planes de Dios, soy yo entendiendo los propósitos de Dios para mi vida. Cuando usted ora, cuando usted habla con Dios, empieza a entenderlo, empieza a relacionarse con Él, y conforme usted lo entiende, se da cuenta que muchas veces ha estado pidiendo equivocadamente. Y cuando usted entra al entendimiento de qué es lo que Dios quiere para usted, entonces usted empieza a pedir como se debe, y empiezan a suceder los milagros y las maravillas y las respuestas de Dios en nuestra vida. Solamente así sucede, no antes. Es necesario, como se decía de David, tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que desea lo mismo que Dios desea, un corazón que busca las cosas que Dios busca, un corazón que procura hacer lo que Dios ha determinado hacer. Versículo 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Justo cuando Jesús deja de orar, todavía hablaba con ellos, dice el versículo 47, cuando vino Judas, uno de los 12, repito, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Mire qué tremendo, porque hay cosas que a veces nosotros no las entendemos y tendemos a cuestionar a Dios. Yo soy honesto, en algún momento de mi vida, en medio de mis tribulaciones, alguna vez yo le reclamé a Dios y le pregunté: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y
Cuando yo preguntaba, cuando yo reclamaba, más fuerte, más duro era el golpe que la vida me daba. Y no entendía yo que Dios me estaba diciendo: no eres tú quien para cuestionarme. ¿Quién es el hombre para que le diga al Creador? ¿Quién es la criatura para que le diga al que lo formó? ¿Por qué? Si al final Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Romanos capítulo 9 dice: ¿puede o no el alfarero hacer con la misma masa un vaso de honra y uno de deshonra? Claro que puede. ¿Qué se lo impide? Él es el alfarero. ¿Qué Dios está haciendo en tu vida hoy? ¿Te duele? ¿Qué vamos a hacer? El falso evangelio de la prosperidad dice: hoy yo declaro en el nombre de Jesús que tú sales de él. ¿Quién eres tú para venir a declarar nada? Al final se hace lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Oh, si tan fácil fuera como declarar y decir: yo quiero que así sea, de una cosa sí estoy seguro, y es de que al final todo obrará para bien. Romanos 8:28. Pero quiero decirte que a veces nosotros no entendemos. Fue Jesús el que le dijo a Mateo: sígueme. Y este se levantó de la silla, del banco de los tributos, y fue tras Jesús. Y fue Jesús quien le dijo a Pedro: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y fue Judas Iscariote. Y sin embargo, todos conocemos la historia de Judas, cómo termina ahorcándose, y ahí en alguna discrepancia entre algún evangelio y el libro de los Hechos, porque dice que Judas cayó entre unas piedras y se le salieron las entrañas, dice, de tal manera que aquel campo se llamó el campo de sangre, o Aceldama en el idioma griego. El hecho es que ese fue el fin de Judas, el fin físico de Judas. Pero ¿y qué decir de su destino eterno? ¿Qué decir de dónde estará hoy? Y la escritura es clara, dice: uno de los 12. No es de extrañar que entre nosotros resulten algunos Judas traidores, cuyo destino sea la condenación eterna, y que hacen de la vida cristiana una cuestión difícil. Y uno se pregunta: ¿pero por qué, si él tanto tiempo que ha sido cristiano y ahora resulta haciendo estos problemas? ¿Y en qué va a parar? Siempre fueron Judas, y Dios los escogió para que estuvieran entre nosotros, para que su aguijón de alguna manera nos educara a nosotros y nos hiciera acercarnos más a Dios. No están por gusto en medio de nosotros. También Romanos 9 es que dice: a Faraón levanté yo, dice Jehová, para endurecer su corazón. En aquel momento, cuando Faraón endurecía su corazón y no dejaba salir al pueblo de Israel, algunos hermanos israelitas quizás preguntaban: Dios, ¿por qué? Como muchas veces nos pasa a nosotros. Y sin embargo dice la carta a los romanos que Dios levantó a Faraón para endurecer su corazón. Escogió a unos para honra y a otros para deshonra. ¡Qué tremendo! Epístola del apóstol San Judas, versículo 12 del capítulo 1. Estos son manchas en medio de vuestra comunión, que comiendo sin respeto con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo:
He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías con que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. Un Judas que le dice: salve, maestro. Lo tremendo es que dice que, versículo 13, para estos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mis hermanos, la oscuridad de las tinieblas, el infierno mismo, fue hecho para ellos y ellos fueron hechos para el infierno. Qué cosa tan tremenda. Y usted dirá: pero Dios, ¿por qué permite eso? Otra vez le digo: ¿y quién es usted para preguntarle a Dios por qué? Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que Dios es injusto? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Versículo 18, de manera que de quien Él quiere, tiene misericordia, y al que Él quiere endurecer, endurece. Ay, mis hermanos, qué difícil tema para tratar. Porque Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. A ver, ¿quién en esta vida no está trabajado y cargado? Los ricos no. Los malos no. Ellos no tienen angustia. Y uno muchas veces, mira pues cómo es, uno muchas veces se pregunta y dice: ¿por qué el fulano tan malo que es? Ha matado, ha robado, es narcotraficante, es esto, es lo otro, y por qué a él también le va. Y yo, que le sirvo a Dios, me va tan pésimo. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No se ha preguntado ustedes? Vamos a la carta a los Hebreos y les voy a dar una noticia que quebranta el corazón. Capítulo 3. Versículo 12. Leemos desde el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo o de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que le tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación.
¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que los desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos, nuestro reposo, nuestro descanso está en las mansiones eternas. Aquí nos habla de cómo Dios se disgustó con el pueblo de Israel a causa de la provocación que hicieron. Se levantaron y dijeron: ¿cómo es posible que aquí solo Moisés y Aarón hablan, si todos somos pueblo de Dios? Y entonces dice la Escritura que Dios los castigó y murió una gran cantidad de pueblo aquel día. Es más, dice la Escritura que se abrió la tierra y el infierno se los tragó vivos. ¿Cuándo antes se había visto eso? ¿Cuándo después se volvió a ver eso? Y dice la Escritura, mis hermanos, que nosotros tenemos grande dicha en haber sido llamados a la gracia de Dios. Así que cuando usted mira a una encumbrada, una persona que usted dice que no sufre, que no sé qué, déjese estar tantito. Un ejemplo bien claro, y esta historia usted la conoce, es Jesús y Lázaro. El mendigo y Lázaro, el rico y Lázaro. El rico y Lázaro, dice la historia, que este rico vivía con toda opulencia, y Lázaro se hallaba a la puerta de la casa del rico y le rogaba lo dejase comer siquiera las migajas que caían de su mesa, y el rico le pegaba una patada y el chucho vaya por allá. Pero Lázaro era un hombre temeroso de Dios que clamaba a Dios en su angustia. Y Lázaro podría decir, como usted ha dicho, como yo he dicho muchas veces: ¿por qué a mí? Si el rico es tan malo que es, mejor yo fuera el rico y él fuera el mendigo. Quisiéramos voltear la tortilla. Pero dice la Escritura que llegó el día cuando murió el rico y también murió Lázaro. Y Lázaro, dice, fue llevado al seno de Abraham, a la presencia de Dios, y disfrutaba de todos los beneficios de haber creído en Dios. Y el rico fue llevado al Seol, al infierno. Lázaro no podía ver al rico en el infierno, pero el rico podía ver a Lázaro en el cielo. Y era tanta la angustia, tanto el dolor, el sufrimiento en aquel lugar, que dice que le dijo el rico a Dios: mándame a Lázaro que moje con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque es grande este tormento. Y oiga la respuesta que Dios le da, y le dice: tú en vida tuviste tus bienes y Lázaro tuvo sus desgracias. Ahora él disfruta de la vida y tú tienes tu recompensa. Yo no sé si se abren sus ojos ante esta interrogante: ¿por qué yo? ¿Por qué sufro yo? ¿Por qué el fulano no? ¿Por qué aquel tiene y yo no tengo? No sé si usted alcanza a entender la dicha que es de cristianos aún en medio de la tribulación. Hoy las iglesias están llenas de gente que no quieren que les diga uno que se arrepientan de sus pecados. Gente que quiere que uno les diga: usted va a tener pistas. Y como el predicador es más vivo, le dice: si Dios le va a dar mucho dinero a usted, pero primero tiene que darme usted a mí. Si no me hace parte primero, no hay nada, no hay negocio. Y ahí va un montón de gente corriendo a dejar su dinero, haciendo el ridículo por la ambición de llegar a tener. Y manipulan los textos de la Biblia para hacerle creer a la gente que ese es el Evangelio. Jesús dijo: el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y cuando dice comida y bebida se refiere a los bienes materiales, a los satisfactores de la carne. La pregunta resulta de por qué dentro de los 12 había un Judas traidor. Y uno se pregunta muchas veces por qué.
y Jesús mismo lo escogió. No te sorprendas, dice la Escritura, también en la carta a los Hebreos, cuando recibas disciplina del Señor, porque el Padre al Hijo que ama lo disciplina. El Padre al Hijo que ama lo disciplina, y oiga bien lo que dice: azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Está usted sufriendo? Dese por dichoso. ¿Está usted pasando tribulación en la vida? ¿Usted tiene un problema difícil? Dese por dichoso. Dios lo ha tomado por hijo y lo está educando, haciéndolo apto para el reino de los cielos. Si en su vida no hay tribulaciones, si su vida todo es bonanza, si su vida todo está bonito, pregúntese qué está pasando, porque el siguiente versículo dice: pero ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sigue diciendo: este no es hijo, es bastardo. Dice. Cuando usted es atribulado, cuando la vida arremete en contra de nosotros, cuando se vienen estos problemas y toda la gente nos señala, nos critica y se meten a hablar lo que no les importa, mis hermanos, dese por dichoso. Dios lo ha tomado por hijo y lo está educando, lo está haciendo apto para entrar al reino de los cielos. ¿Usted cree que uno teniéndolo todo, televisores de plasma y un gran carro y aquí que allá, ni ganas de tener el culto de la gloria? ¿Sí o sí? No, pero uno todo enfermo, todo hecho de desgracia, ahí va para la iglesia a pedirle a Dios que tenga misericordia de uno. Mire, malamanzados es que son, porque de otra manera no entendemos. Lemuel, un escritor bíblico del tiempo de David, un poeta cristiano, escribe en uno de los salmos que él veía al rico cómo prosperaba y él le reclamaba a Dios por qué. Y después entendió que el rico prospera para luego ser destruido. Dios los deja que se inflen y de repente ¡pum! ¿Y qué quedó? Un par de tripas estiradas. Decía. Dice Lemuel en su salmo: tan tonto era yo. Yo era como el mulo silvestre, dice, sin entendimiento. No me daba cuenta que Dios los deja inflarse para luego ser destruidos. Judas se hizo grande en medio de los 12 apóstoles. Él era el tesorero. Él era el tesorero, el que guardaba el tesoro. Y él se sentía muy importante. Tan importante, superior a Jesús se sentía al punto de que se atrevió a entregarlo. Cuando los predicadores, cuando los cristianos, cuando los cantantes se hacen grandes, se inflan demasiado, se creen más importantes que Jesús y su palabra. Y ya que porque se llaman Jesús también, resultan blasfemando de la palabra de Dios. Que no le extrañe por qué sacamos a Jesús Adrián Romero de la radio, ya no se oye. Faro Estéreo va a hacer la diferencia. En esa mezcla que se está haciendo entre catolicismo y evangelio, nosotros somos diferentes. Estos son Judas en medio de nosotros. Era uno de los 12. Que no nos extrañe que aún dentro de nuestra congregación resulte alguno de repente diciendo cosas que no son y que me voy y que digamos en la iglesia que venga, que esté conmigo, que no escucha a él. Que no le extrañe. Judas son. Para esto se está destinada la oscuridad de las tinieblas eternamente. Mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Oiga, es que qué tremenda la palabra. ¿Quiénes
un Judas traidor, y los sacerdotes, los religiosos, los principales. Jesús siempre predicó en contra de la religión. El día que el Evangelio se convirtió en religión, perdió la virtud de ser buenas nuevas de salvación para los hombres. Si usted viene a la iglesia por costumbre, por hábito, porque es su religión, arrepiéntase, miserable. Usted tiene que venir a la iglesia porque tiene hambre y sed de Jesucristo. No para oír al hijo de Rufino, porque quiere conocer a Jesús en su palabra. No se sienta usted en nada orgulloso de decir soy de la iglesia del Nazareno. No, para nada. Usted debe ser de Cristo. A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez, como una burla, diciéndoles seguidores, aprendices de Cristo. Para mí eso es un orgullo, ser seguidor del Señor Jesús. La religión de aquellos días prendió a Jesús para matarle. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Le entrega como un beso. ¿Cómo decía la porción que leíamos de Judas? Pero este es otro Judas, no crean que el Judas traidor. El último versículo que leímos dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, oiga, adulando a las personas para sacar provecho. Salve maestro, con 30 monedas de plata en su bolsillo. Que Dios le bendiga, hermanito lindo. Y ya con la bolsa hecha. Es necesario que nosotros seamos diferentes. Hay, como decía el dicho, 3 pelos pero bien peinados. Aquí somos 3 pelones, pero que andemos rectamente delante de Dios. Un evangelio que no se vende por dinero. Aquel que vende la predicación, aquel que vende el mensaje, aquel que vende su música, aquel que vive de esto, manipulando el mensaje, torciéndolo a su conveniencia. Judas traidores. Eso fue lo que hizo Judas, endulzar el oído. Salve maestro, hermanitos lindos. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Mire, esa palabra amigo es Jesús recordándole cuántas veces comió de su mano. Jesús le dice amigo de forma sarcástica, como quien dice: bueno, ¿no somos amigos pues? ¿Qué ondas con vos? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y es que para ese entonces el apóstol Pedro, que suponemos que él fue el de esto por lo atrevido que denota ser en su carácter, tenía el concepto, tenía la idea de que Jesús iba a ser el rey de los judíos, el rey física y políticamente hablando. Y donde vio que prendieron a Jesús, dijo: yo no voy a permitir hasta la muerte, compañero. Porque sacó la espada y le tiró a volarle la cabeza, pero el otro, que era soldado también, se hizo la quitada y le pasó quitando la oreja. Fíjense qué tremendo lo que está pasando aquí. Porque otra vez
nos damos cuenta cómo el evangelio moderno busca influir en la política. Era el mismo error de los apóstoles de aquel tiempo, que ellos pensaban poner a Jesús de presidente, pues. De rey. Así hoy hay muchos llamados pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, doctores en ciencias divinas, que quieren incursionar en el mundo de la política, porque ellos dicen que Dios los llamó a conquistar el mundo. Lo que hacen todas las noches, tratar de conquistar el mundo. El Señor nos mandó a predicar el evangelio de la restauración del hombre, de la reconciliación entre Dios y el hombre. Usted puede ser el más mendigo, el más pobre del barrio, pero con un mensaje de rey, compartiendo la bendita palabra de Dios. Y no lo hace menos que ningún predicador internacional, porque aquí lo que vale es el bendito mensaje de salvación en Cristo Jesús. Los entrevistan en radio, en televisión, en los medios, y que aquí tenemos al doctor Luis Palau, que aquí tenemos. Otro sinvergüenza ha dicho eso, sea de paso. Por eso tampoco ya no suena en Faro Estéreo. Mis hermanos, tienen gran cuidado como estamos viviendo en este tiempo de apostasía. Da miedo. Pero no se puede revolver el cebo con la manteca. O somos de este lado o del otro. O van o vienen. Decídase pues. Josué le dijo al pueblo: estamos ya del otro lado del Jordán, escójanse hoy a quién servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres en tierra de los cananeos, o queréis servir a Jehová. Pero yo ya he tomado una decisión, dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. En lo que a mí compete, yo voy a hacer la diferencia. Y este mensaje duele, este mensaje pesa, cae pesado, pues, porque de alguna manera la gente, los cristianos, entre comillas, también tienen sus propios ídolos. Hay gente que idolatra a Marcos Witt, a Hilson, y los ven así como la gran cosa, y cuando regurgitan sus estupideces, amén, dice. Sale Jesús Adrián Romero ahí diciendo de que adorar, dice, no es lo mismo que venerar, dice. Los hermanos católicos no adoran imágenes, dice, solo las veneran. En un video ahí en el internet. Y muchos cristianos, no cristianos, amén, dice. Busquen el diccionario. A manzaburro les decía el profe Mario cuando estaba estudiando en el PASI, a esos librotes así gruesos, y busque la palabra venerar y busque la palabra adorar y compare los dos significados y se va a dar cuenta que lo mismo es. Dicho sea de paso, el mandamiento que el Señor nos da allá en Éxodo capítulo 20, mire cómo dice. Ahí no dice adorar imágenes, léalo bien. Dice, versículo 4, Éxodo 20, versículo 4: no te harás imágenes. ¿Qué parte de no es la que no entendió? Ahí dice, no te harás imágenes. El mandamiento es no hacerlas. Y después dice, ni las honrarás. Honrarlo no es lo mismo que
rebelarnos. ¿No es lo mismo? Ni te inclinarás a ellas. Entonces, hermanos, no podemos revolver una cosa con la otra. Judas traidores son infiltrados dentro de la iglesia cristiana para revolver las cosas, porque este es el tiempo del cual el apóstol Pablo dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2: no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. La iglesia está apostatando de la verdad, ha dejado el camino recto y ha tomado por la tangente. Seamos nosotros diferentes. Seremos perseguidos y aborrecidos de toda la gente, lo dijo Jesús. Eso que no le extraña. Mas si alguno sufre por la causa de Cristo, bienaventurado es. Entonces Jesús le dijo, versículo 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Miren, hermanos, esa frase viene ahí a recordarnos que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y el apóstol Pablo dice que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Oiga, siembre en el reino, tráigame su dinero. Y siembra dinero, y el dinero es material. Es para la carne, es para satisfacer mi ego. Y sí, lo que usted siembra cosecha, corrupción cosecha. Mas el que siembra para el Espíritu, dice, del Espíritu eterna. ¿Cómo sembrar para el Espíritu? En oración, en lectura de la palabra, en humildad, en obediencia a la palabra. Esa es la manera en la que uno siembra para el Espíritu, negándole a mi cuerpo sus deseos a cambio de obedecer la palabra. Fíjense que aquí les confieso, no he estado bien de salud. Cuando terminé de cenar me sentía tan mal que hubiera querido acostarme y dormirme. Pero quise venir aquí con ustedes y compartir la palabra, diciéndole no a las necesidades de mi cuerpo. Y aquí ya tengo un rato de estar parado hablando. Y si me quedara otra media hora hablando, yo sé que el Señor me va a sostener. Pero bien pude haber dicho, mejor me acuesto. Dormido, pero ahorita como que fuera hoy el tamal, les va a arrancar. Yo no ronco. Sueño que soy moto. Hermanos, cuando usted se niega a usted mismo, a lo que el cuerpo le pide, a ver qué le pide el cuerpo a usted. Un buen carro, ¿sí o no? Buena ropa, un buen iPhone, el iPhone 12. Amén, dice Bertín. Eso es lo que la carne le pide a usted. Pero cuando usted dice, dejo esto para seguir a Cristo, dice la Escritura que del Espíritu cosechará para vida eterna. ¡Qué tremenda palabra hay aquí! Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Todo el que ambiciona dinero, detrás de su dinero perecerá. Miren, esto no es casualidad. Lo dijo Facundo Cabral. No he visto cosa más triste, dice, que a los hombres enfermarse por hacer mucho dinero, dice. Y cuando ya hicieron el dinero y están enfermos, dice, gastan todo el dinero que hicieron para curarse. ¿Cómo la ven? ¿O no es cierto? No era tan bobo el Facundo Cabral. Bobo puede venir a Guatemala que lo mataron. No he visto cosa más ridícula, dice, que el hombre perdiendo su salud para ganar dinero, y cuando tiene mucho dinero y está enfermo, gasta todo su dinero para recobrar la salud. ¿No le hubiera sido mejor quedarse tranquilo desde el principio cuando estaba sano? No, pero la ambición, la palabra dice, el que toma espada, a espada muere.
versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¡Wow! Hermanos, hacer la voluntad del Padre es lo más importante. Dice Jesús que Él podía orar y Dios mandarle 12 ejércitos de ángeles a defenderlo. Pero dice Jesús, más importante que salvar mi vida, que salvar mi pellejo en este momento, que velar por mi integridad física, velar porque yo esté bien. Más importante es que se ha hecho lo que está escrito. Dice que se cumpla la palabra de Dios. Hermanos, lo más importante en la vida del cristiano debe ser cumplir la palabra de Dios. Ser obedientes a su palabra. Ahí está. Esa es la clave del éxito en la vida cristiana. Ser obedientes a su palabra. No, pero como el camino más fácil es mándeme usted su ofrenda, mándeme usted su dinero y a ver cómo Dios lo bendice. Y el único bendecido es el pastor. Y la gente sigue igual, porque Dios no está en ese negocio. Dios no es vendedor de aguacates. Él nos amó tanto que nos dio gratuitamente la salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. A los que tienen sed, dice, a los que tienen hambre, venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Él está llamando y regalando salvación, mis hermanos, free. Si Jesús no cobró por darnos su sangre, ¿quién es el predicador para cobrar? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. En el templo esperaban que multiplicara el pan y los peces, que sanara a los enfermos. Pero una noche cualquiera se les mete en la cabeza: crucifiquémoslo, para que deje de andar predicando muy sinvergüenza, mucho que todo lo que le sabemos y todavía predica. ¿Quiénes actúan de noche con palos y machetes? A ver, ¿sabe usted quiénes salen de noche con palos y machetes? Los ladrones, los delincuentes. Jesús les dijo: ustedes delincuentes son, porque si algo tenían contra mí, no me lo han dicho cuando yo les predicaba en el templo. Así estos judas traidores no se atreven a verlo a los ojos a uno y decirle: mira esto y esto. Por allá andan hablando sus bobadas. Judas se les puede llamar más. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mire, hasta sus más íntimos, los otros 11 salieron huyendo. Lo interesante aquí es que dice: todo esto sucedió para que se cumpliese la escritura. Hermanos, la escritura dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es imposible que no haya tropiezos, mas hay de aquel por cuya causa viene. Tened por sumo gozo cuando os halléis pasando por diversas pruebas, porque así vosotros sois partícipes de los padecimientos del Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan contra vosotros toda clase de mal mintiendo. Vendrá tiempo que no soportarán oír la sana doctrina, y teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y engañarán a muchos, de ser posible los escogidos. Sigue diciendo la Escritura: hay de vosotros ricos, que ahora reís porque mañana lloraréis por las calamidades que os vendrán.
¿No ha escogido Dios a los pobres de este siglo para hacerlos ricos en fe? No os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Si el oro, que es perecedero, debe ser probado en fuego, cuánto más vuestra fe ha de ser probada. ¿Por qué os sorprendéis cuando el Padre os disciplina? Si el Padre al Hijo que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano, la Escritura sigue diciendo una serie enorme, interminable de versículos que hablan de los padecimientos del cristiano. Y es necesario que se cumpla. Siento tener que darle la mala noticia, pero es necesario que los cristianos padezcamos. Es necesario que padezcamos persecución, que seamos señalados, injuriados, despreciados. Es necesario que pasemos por diferentes tribulaciones. Ser cristiano no es una garantía de no sufrir, al contrario, ser cristiano es el boleto para ser aborrecido por las gentes. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque tampoco a Jesús conoció. ¿Qué hicieron con Jesús? Si estas cosas hicieron al árbol verde, ¿qué no harán al seco y al caído? Solo estoy repitiendo una serie de versículos que hablan de los padecimientos del cristiano. No hay por qué preguntarnos ¿por qué? Si al final nos espera Jesucristo con sus brazos abiertos. Si al final nos espera Jesucristo con sus brazos abiertos. Oh bendito Señor. En medio de un mundo lleno de dificultades, que más que rosas nos ha dado espinas. Padre, en medio de tanta vicisitud de la vida, de tanto problema, de tanta injuria, de tanta crítica, de tanto chisme, en medio de tantos señalamientos, de tantas dificultades, pobrezas, enfermedades, cárceles, todo lo que ha tocado vivir a tu siervo, Señor, me satisface la plena esperanza de que al final de este camino, Señor, estás tú con tus brazos abiertos y yo corro hacia ti, Señor. Yo corro hacia ti. Asumo las consecuencias. Estoy dispuesto, Señor, a padecer por ti. Solo no me dejes caer, Señor, que soy débil. Sosténme tú y a tus brazos correré. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo.